Esto es la culminación, este proyecto, de un trabajo de varios años con la artista, ¿no? El trabajo de ella ha sido mostrado en la última presentación de la colección, aquella parte que se centraba en las últimas décadas. Luego, en otra exposición reciente también, en la exposición dedicada a Tusquellas, había también otro videoensayo de Ángela. Y bueno, entonces lo que hicimos fue estructurar la exposición con todo el recorrido de ella desde 1999, que es el año que ella fija como decisivo en su nueva forma de trabajar en el vídeo, a partir de la película Passing Drama que abre la exposición, centrándonos en todos los ciclos de trabajo importantes en los que ella ha estado centrada a lo largo de las últimas décadas, pero sí restando esas dos películas que, aunque son parte importante de su trayectoria, forman ya parte de la colección del museo y ha sido posible verlas por el público de Madrid en los últimos años. Normalmente el trabajo de Ángela se ha visto siempre los proyectos aislados que ella hacía, a veces se combinaban trabajos que pertenecían al mismo ciclo, pero nunca ha podido verse de manera retrospectiva y amplia el trabajo de estas últimas décadas como estamos desplegándolo aquí. Lo que permite hacer esta retrospectiva es centrarnos más también en las cuestiones de forma que ella ha utilizado, ¿no? Al ver los trabajos unos junto a otros, vamos percibiendo las continuidades poéticas que hay en todas las obras, más allá del tema que tienen, que es lo que podría llamar más la atención en esas presentaciones individuales de las obras, y precisamente eso es lo que se destaca desde el principio de la exposición, ¿no? Ese tejido que van conformando unas obras cuando las vamos aproximando a las otras. El videoensayo, claro, tiene que ver o suele trabajarse en producciones que toma un tiempo, son exigentes de tiempo para el espectador. Se trata de una investigación que se lleva a cabo y que toma una forma audiovisual particular. Esa forma audiovisual, en el caso de Ángela, a lo largo del tiempo, es lo que ella ha venido a llamar el cine somatrix, que es lo que da título a la exposición. Cine somatrix is a combination of cine, which is a translation of movement, but also cinema, soma, which is a translation for body, and matriciality, which is coming from the term mother, actually, but not in a different way. It is actually a polyvalence, multi-value system. It is going in different possibilities of interpretation and values. And I think the combination is related to my work, because I was interested in movement and perception from my own migration history, and the way that this is informing a different understanding of history. The alliance to the building of subjectivity with media, with moving images. This was a long time my interest in investigating, researching subjectivities that are related to movement, or subjectivity that are related to different time landscapes, let's say. Passing Drama sería esa primera obra que decíamos de 1999. Esa tiene que ver muy concretamente con una historia familiar. Su familia es una familia de refugiados griegos que van desde Asia Menor hasta llegar a Alemania, y esa es su obra quizá más personal dentro de toda la exposición, pero ahí ya hay una colaboración con su propia familia, que son los que le prestan las voces, y lo que ella hace es ese retrato auditivo, como ella dice, ¿no? de la familia. El siguiente proyecto en el que ella se involucra, también para desarrollar un concepto que ella llama cronopaisaje en ese momento, lo que hace es iniciar una plataforma de colaboración con otros artistas, activistas y teóricos que están trabajando en el género del ensayo audiovisual y que están también documentando situaciones que se están produciendo en ese momento en Europa, en ciertas zonas periféricas de Europa que están ingresando en la Unión Europea. Y van generando un banco de imágenes que todos ellos van aprovechando para generar su propia narración de eso que está sucediendo. Perhaps now people are even more going back to analog ways, because there's an overload of media. But I think we need to learn to think our own perspective with these tools that people can have in their hands. It doesn't mean that these tools are making us, we are making them as well. We can, we don't need to be passive, we can be activated here in a certain sense.